tengan todos ustedes, aunque no tan buenas realmente. En verdad este video blog personal debió haber salido el sábado 31, que es el día en que iba a publicar, pero en vista de los acontecimientos decidí postergarlo para ver un poco cómo evolucionaba la coyuntura. Y bueno, la verdad es que no son muy esperanzadoras, digamos, las cosas. Haré un recuento. El día 28 de julio eh, empezó bien y fue bastante bien realmente. Bueno, no tan bien en realidad porque empezó con un desplante del Congreso para con el expresidente Sagasti que no había necesidad de hacerlo, pero ya se entiende que estas personas tienen una manera de comportarse que es realmente deleznable y esa descortesía no tiene nombre realmente. El presidente Sagasti no merecía que lo trataran así, merecía ingresar al Congreso, por más que no estuviera escrito, porque lo mismo pasó con Paniagua, dejar la banda, dar un pequeño speech y retirarse. Y punto. Esa era la cortesía mínima, la cortesía básica. Pero lo que querían era vengarse. ¿Por qué? Porque él reemplazó a Merino, ¿no? Merino es de Acción Popular y la presidenta actual del Congreso, la señora Carmen Alba, es seguidora de Merino y seguidora de Vitocho y seguidora de otras personas más. Y claro, les dolía un poco la situación por la que tuvieron que pasar luego de esos días terribles del mes de noviembre del 2020, de esa semana terrible, en donde murieron dos personas y de las cuales Manuel Merino es responsable. Responsable porque él tenía el poder en ese momento y aparentemente él dio órdenes a determinados policías para que fueran con esa fuerza y esos excesos contra la población que terminaron con dos muertos. En fin, todo aparentemente era normal, salvo ese desplante del presidente Sagasti, y bueno, luego vino el presidente electo Pedro Castillo a juramentar, y de un discurso realmente esperanzador. Era, como muchos han dicho, una nueva visión del país. Muchas de las cosas que dijo, como han comentado muchos, habría que analizarlas porque no todas son tan, digamos, realizables de manera tan pronto, porque hay una gran inversión de dinero de por medio, pero era un buen discurso, era un discurso esperanzador, era un discurso que marcaba un rumbo hacia un futuro diferente, aunque había cosas que había que explicar y, como dicen muchos, habían algunos excesos. Pero era un discurso, en líneas generales, moderado. Y estaba bien. O sea, iba a respetar la ley respecto de la Constitución, se la dejaba al Congreso, dejaba la pelota en su cancha al Congreso, y el análisis inicial respecto de los 200 años era también interesante. En fin, era un discurso, como muchos han dicho, esperanzador. El problema vino al día siguiente en las pampas de la Quinua, en Ayacucho. Se hizo la juramentación simbólica, muy bien, muy bonito estuvo todo en principio, la gente aclamaba al presidente y de pronto vino la juramentación del primer ministro. Un primer ministro del que nadie sabía nada porque habían sabido guardar muy bien el nombre del primer ministro. Hasta que de pronto apareció con su bajín Guido Bellido para juramentar como primer ministro. La gente del lugar lo terminó aplaudiendo y lo terminó aclamando porque no sabía los antecedentes o no los tenía en consideración en ese momento. El problema vino después cuando se han empezado a enterar de los antecedentes de ese señor, que no es un delincuente, pero sí es una persona que está denunciada por apología del terrorismo. En fin, toda persona tiene la libertad de pensamiento respecto de diversas situaciones, ¿no? Uno puede estar de acuerdo con determinadas actividades o no. El problema es cuando ejerces un cargo público. Ahí es importante que haya una moderación y que haya una forma de pronunciarse de manera políticamente correcta. Y este señor había en una entrevista, no había deslindado para nada con Sendero, ¿no?
Entonces él puede tener su corazoncito, pero el problema es que como ministro ya no puede tener ese corazoncito, tiene que deslindar de ello. Y además tiene una acusación. En fin, como dicen muchos analistas, hasta que no se tiene una condena, realmente no tiene por qué eso tener alguna influencia. Pero en un país en donde han ocurrido tantas cosas terribles, hay una sensibilidad especial que se debe respetar. Así que por ahí fue muy mala decisión. Se dice que fue una decisión rápida, que fue una decisión, digamos, luego que se cayó la candidatura de Nájar, que también era otra persona impresentable, pero caramba, había nomás que poner un poco el nombre en Google o en YouTube y de pronto encontrarse con esa entrevista y decir, caramba, esta persona puede ser mi primer ministro, ¿dónde estaban los asesores para hacer ese trabajo? En fin, la cuestión es que ya es primer ministro. Y eso dio paso a que dos personas honorables como Pedro Franklin y Aníbal Torres ese día 29 no juramentaran. Pero también el problema surge de otras situaciones. Al analizar a los diversos ministros que ha juramentado el presidente Castillo, bueno, el premier Guido Bellido, bueno, y el presidente Castillo, nos encontramos con algunos nombres que son problemáticos, por decirlo de alguna manera, porque son problemáticos en realidad porque tienen antecedentes, ¿no? Y eso es un problema. Por las cuestiones ideológicas, yo no me preocupo, porque cada persona puede tener sus formas de pensar diferentes. Y si una persona es de izquierda o ha sido guerrillero antes, como el caso del canciller, pues después ha demostrado con los años ser una persona racional, digamos, ha trabajado, la Universidad Católica no creo que aceptara así nomás a una persona terrorista, en esa época eran guerrilleros. Y había que entender un poco la mentalidad de la época, ¿no? Antiguamente, eso no sé si muchos lo tendrán en cuenta, mucha gente no votaba, y no votaba porque eran analfabetas. Y la mayoría de estos analfabetos eran normalmente personas del campesinado. Entonces, antes de la Constitución del 79, que le dio ese derecho a la gente de que voten todos, alfabetos y analfabetos, pues los analfabetos no votaban, solamente votaban los que tenían educación, ¿no?, en el colegio. Incluso en muchas elecciones muchos han comentado que no deberían votar los analfabetos porque miren ustedes a quienes escogen. Pero la verdad es que con las situaciones que se vivían previas a la Constitución del 79, previas a la Revolución de Velasco, porque hay que decirlo, la Revolución de Velasco dio un giro al país. Y a muchos no les ha gustado este giro, pero no necesariamente esa reforma agraria estuvo bien hecha, pero se desarrolló y de alguna manera desinfló que la guerrilla continuara su accionar, ¿no? Después vendría el Sendero Luminoso, con su ataque a Chuchi, ¿no?, durante las elecciones municipales en el gobierno de Belaúnde. Pero ya eso no tenía justificación, porque ya desde el 79 todas las personas tenían derecho a votar y a escoger. Entonces ya todos, como dice un video que vi circular durante las elecciones, todos ese día somos iguales y todos tenemos el mismo derecho, todos podemos escoger a nuestro candidato y todos podemos decidir quién es el que nos va a gobernar, cosa que no ocurría antes de la Constitución del 69. Entonces, bueno, había que entender un poco la mentalidad de la época y si el señor canciller fue guerrillero en su tiempo y después fue amnistiado por Velasco, tenía sus razones para levantarse en armas. Si ha matado o no, no lo sé yo. En todo caso, ya purgó una pena y ha seguido una vida de docencia, ha hecho su carrera y ha terminado enseñando en una universidad tan prestigiosa como la Universidad Católica. Entonces, por allí no veo pegas, en realidad. Que tenga sus posturas respecto al gobierno impresentable de Maduro o la situación cubana, en fin, son sus posturas. Y bueno, eso marcará de alguna manera la línea
digamos, de la Cancillería peruana respecto del exterior. Pero eso ya es un asunto del gobierno, porque finalmente quien marca las pautas de la política exterior es el presidente de la República. Este es un gobierno de izquierda y no necesariamente se va a pelear con otros gobiernos por más impresentables que parezcan que sean de izquierda. Finalmente lo que le interesa al país es lo que nos ocurra aquí a nosotros adentro, en el país. Lo que ocurre en otros países, cada población lo decidirá y si en Venezuela no han sacado a Maduro, es porque hay una desunión entre los venezolanos. Hay dos posturas. Por un lado hay gente que se siente que de alguna manera, a pesar del hambre que tienen, han recibido algún tipo de beneficio que antes no recibían. Y por otro lado está la gente que tenía ciertos beneficios y que ahora que tiene menos beneficios o han inmigrado y se han ido o se han quedado ahí a sufrirla. Pero no hay una unidad y no hay tampoco en Venezuela una oposición decente, honesta, que mire la cuestión social. Parece que siguen los mismos intereses de siempre, que es lo que ocurre acá también con nuestra derecha, ¿no? Nuestra derecha, si hubiera una derecha más liberal, si hubiera una derecha más consciente de los derechos humanos, si hubiera una derecha más consciente de la justicia social, una derecha de centro, una centro derecha, probablemente otra sería la visión, pero se han extremado, pues se han ido a los extremos. Piensan en el beneficio de unos pocos y no en el de la mayoría. La esperanza con Pedro Castillo era que fuera un gobierno de izquierda que con sus aliados más de centro izquierda se fuera hacia una mirada hacia el centro. De izquierda con preocupación social, pero más al centro, más democrático, digámoslo así. Ahora, Pedro Castillo es un presidente elegido democráticamente. Vamos a ver cómo se comporta para saber si muestra un filo autoritario o va a respetar las reglas democráticas. Por supuesto, la constitución del 93 y la posibilidad de cambiarla por una nueva constitución, ya eso creo que se cayó. Y me duele mucho porque yo era, digamos, partícipe de que esta constitución debe cambiarse. Pero si no hay una visión más de centro, más democrática, donde todos participen por igual, y si lo que se van a tratar de imponer son los extremos, por más elecciones limpias que hayan, esas visiones de extremos no le hacen bien al país. Y parece que el tiempo de la nueva constitución va a tenerse que aplazar. Salvo que exista un giro hacia el centro por parte de este gobierno que nos demuestre en los hechos que realmente apunta hacia allí, solamente, solo y solo si en ese caso se podría aceptar, digamos, un referéndum hacia la nueva constitución. Pero ahora, como están las cosas, que tampoco, digamos, he escuchado a otros analistas que dicen que no es que sea un gobierno de extrema izquierda, porque tampoco hay que ideologizar tanto las cosas. El problema es que el nombramiento de algunos de los ministros no ha sido una buena decisión porque hay muchas personas, algunos de los ministros que tienen por lo menos tres o dos que tienen problemas legales, ¿no? Entonces, el ministro de Transportes, por ejemplo, podrá haber sido muy amigo, muy compañero del presidente Pedro Castillo, pero tiene ahí unos problemas de papeletas, de un negocio de estas combis informales, ¿no? Entonces, ¿qué hace una persona que ha sido, digamos, director de colegios, ¿no? Propietario de un colegio y director de colegio público en el Ministerio de Transportes? O sea, no es una persona capaz. Y aparte de no ser una persona capaz, en ese ámbito, porque en los otros ámbitos sí puede ser capaz, pero en ese ámbito específico tiene un problema legal justo en el área de transporte, sus papeletas. De otro lado está el ministro de Trabajo. Han colocado a una persona en el Ministerio de Trabajo que tiene relaciones con el CONARE.
la aprobación de el sindicato al cual el presidente Castillo, digamos, presidió en un momento dado, participó en un momento dado, y que se haya sido aprobado tan rápidamente por el Ministerio de Trabajo, todo para hacerle la competencia al SUTEP, no ayuda mucho a la unidad y entre los maestros y a la reconciliación con el país, ¿no? Pone más bien una piedra ahí en ese otro ámbito. No es que no puedan haber más sindicatos, o sea, pero tienen que ser sindicatos donde no haya ciertas influencias de gente que está relacionada con el Movadef y que desean pues que Abimael Guzmán salga limpio, ¿no? Que se le dé una amnistía. Si no estoy de acuerdo con la amnistía de Fujimori, menos voy a estar de acuerdo con una amnistía a Abimael Guzmán. En realidad no estoy de acuerdo con la amnistía con ninguno de los dos. Todos los que han cometido asesinato o todos los que han robado al país, pues deben cumplir su pena hasta el final. Y es más, no deberían salir si no pagan su reparación, la reparación a los deudos. Tanto Fujimori como Abimael no han demostrado, digamos, su deseo de retribuir a las víctimas. Ellos creen que han hecho bien con lo que han hecho. Y los dos son un par de asesinos, esa es la verdad. Fujimori y Abimael Guzmán son exactamente lo mismo en diferentes posturas ideológicas. Uno tuvo el poder, el otro estuvo al otro lado, pero no se justificaba, como he dicho antes al inicio de este video, por ejemplo, la acción de Sendero. Ni la de Sendero ni la del MRTA, por una sencilla razón, ya la gente podía decidir. ¿Qué les costaba a ellos haber formado sus partidos de izquierda y probablemente en algún momento dado entrar al poder? Ya podían competir, ya había un electorado andino de la selva eh, que podía votar sin necesidad de tener educación o ser alfabetos, ¿no? Y con las injusticias que existían en el país podían haber ganado, pero decidieron irse por las armas y decidieron matar y asesinar gente y ultimarla, y eso no está bien. Y bueno, ¿para qué hablar del fujimorismo? Eso ya todo el mundo lo sabe. Este es un asesino y es un ladrón que no merece que se le indulte. Es más, debería morirse allí donde está. ¿Por qué? Porque no le va a pagar nada a las víctimas de su delito. No ha indemnizado ni un centavo de dinero. Muéstreme usted que está poniendo dinero, digamos, para compensar a los deudos del terrorismo. No lo va a hacer, no lo ha hecho. ¿Quién está manejando ese dinero? Porque hay un dinero que está oculto en diferentes bancos del mundo. Los hijos tampoco han querido resarcir a las víctimas pensando en su padre, ¿no? Bueno, vamos a mejorar la imagen de mi familia, ¿no? No. Y sin embargo, Keiko ha recibido millones, millones de dólares, ¿no? El Banco de Crédito ha declarado 3 millones y pico, y otras personas también han declarado aportes. Entonces, allí hay corriendo un montón de dinero, y para los deudos del terrorismo, nada. El problema, señor Pedro Castillo, que usted tiene es el siguiente. Independientemente de quién influencie sobre usted, de quién aparentemente dicen que toma las decisiones, es usted el responsable, porque usted es el que firma esos documentos, usted es el que juramenta a esas personas y está cometiendo un grave error. Y si no lo corrige, pues le está haciendo un daño no solamente al país, sino a los otros grupos de izquierda democrática que lo están acompañando, digamos, en la esperanza de que algunas cosas se cambien, en la esperanza de mejorar la situación del país, en la esperanza de que usted medite lo que está haciendo y cambie las cosas. Y si no lo va a hacer, si se va a resistir a eso, no, muchos dicen que usted tiene alguna amenaza, que alguien lo está amenazando con algo que se sabe, pero finalmente usted es el que firma esos documentos, usted es el que toma las decisiones.
amenazado o no, usted es el que decide. Usted tiene todo el poder para hacer los cambios que desee. Es más, le sugiero que deje que la ley camine sola. Si alguien tiene que estar preso por sus delitos, que vaya preso por sus delitos. Usted no mueve un dedo por las personas que están acusadas. Sola y con pruebas, la ley hará justicia. Punto. Quien comete un delito que lo pague. Pero no intervenga, por favor. No intervenga. Y estoy seguro que el señor Aníbal Torres no lo va a dejar intervenir, porque me parece una persona decente. No lo conozco directamente, pero todas las referencias que he leído y he escuchado sobre él hablan de su decencia. Entonces creo que este señor es una garantía de que la justicia va a ir por buen camino. Pero ahora la pelota está en su cancha. Obviamente ya olvídese por el momento del cambio de constitución, porque de la posibilidad del famoso referéndum que todos teníamos la esperanza de que se realizara. Con las decisiones que usted ha tomado, lo que ha hecho es que las profecías se cumplan. O sea, las profecías que habían hecho sobre usted, la otra lado, los impresentables, que ahora se ponen como los defensores de la democracia, pues se cumplan, ¿no? Entonces, ahora están pues hablando de que se viene el régimen chavista, ¿no? Ya Castillo es como Chávez, cosa que no lo creo, porque en realidad, si miramos su accionar ha sido moderado. El problema es que usted ha colocado a personas que no son las adecuadas. Y esas personas a su vez están dejando entrar a otras personas que también son impresentables. Esa es la situación. Hay gente calificada en la izquierda. Hay gente de... ¿Qué le dije yo en el video? Honestidad e integridad como estilo de vida. Honestidad e integridad como estilo de vida. Usted, hasta antes de estas decisiones, había demostrado ser una persona honesta, correcta. ¿Qué le pasó, señor Pedro Castillo? ¿Por qué está tomando esas decisiones? Yo sé que los del Congreso son unos impresentables la mayoría y que le iban a hacer la guerra y que lo iban a intentar vacar, pero usted les ha dado herramientas, usted les ha dado insumos para poder hacer eso. No lo van a vacar desde el inicio porque saben que hay un sector de la población que parte como yo todavía creemos en usted, que probablemente van a salir a marchar por usted o van a venir de los diversos lugares de la sierra para defenderlo. Pero ya hay un sector que apostó por usted en contra de Keiko Fujimori porque pensamos que esta señora debe estar presa y debe ir presa por sus delitos. Y que ahora están dudando, que ahora están con temor diciendo nos equivocamos, por gusto nos peleamos con nuestras familias, por gusto nos peleamos con nuestros amigos, por gusto nos peleamos. Mire, yo sabía de alguna manera que usted podía tener improvisación. Eso porque usted no pensó llegar tan rápido a la presidencia, ha sido una suerte, el azar le dio la posibilidad de estar en el poder, está en el poder limpiamente, y eso lo declaran todos los organismos internacionales. Pero los que votamos por usted no queremos quedar como ingenuos, votamos pensando que usted realmente representaba un cambio. Y su discurso de 28 de julio nos dio todas esas esperanzas de que en el país iba a realizarse un cambio. Pero ¿qué cambio va a poder usted realizar si nombra a esas personas, por ejemplo, que le he mencionado, como el ministro de Trabajo o como el ministro de Transportes? De los otros no tengo mucho que decir, ¿no? Bueno, salvo el Premier y esas dos personas más, el resto, bueno, este, cada uno hay que analizar diferentes casos, ¿no? Ya también se está hablando del ministro de Vivienda. Esa es otra situación. Entonces, yo le pido de corazón, profundamente, que analice la situación de sus diversos ministros y que realice los cambios que tenga que realizar. Déjese llevar por los buenos ministros, por los ministros que ahora están en este momento, digamos, dándole esperanza al país. ¿Quiénes son los que están dándole esperanza al país? Su ministro de Educación, por ejemplo.
el ministro de Economía, el ministro de Justicia, su ministro de Salud, que pudo haber tenido antes de entrar al poder sus comentarios para el anterior ministro, pero que ahora ha reconocido al ministro anterior, el ministro Ugarte, como una buena labor y está demostrando comportarse profesionalmente, ¿no? Y va a seguir con la vacunación. Entonces, resuelva usted esos problemas, señor, antes de que vaya el gabinete a dar su discurso al Congreso. Haga los cambios que tenga que hacer. Por favor, no espere que termine esta semana. No espere que pasen los días y que la cosa se vaya agravando más. Mire, si fueran personas, incluso esta señorita que entró al Ministerio de Transportes, ¿ok? Que probablemente no tenga ningún antecedente. Claro, no estaba preparada para el cargo, a la posición a la que se le había colocado. Podía haber entrado asistiendo a una persona más calificada en una posición de un nivel un poco más bajo, pero ganaba experiencia. Ya en un par de años, con experiencia desarrollada, podía usted haberla promovido a una posición más alta. Pero poner gente improvisada en el poder, que ni siquiera es del área, porque fuera del área, en fin. Más que nada los que me molestan son los impresentables, aquellos que tienen problemas judiciales, como el señor Nájar, que tenía problema que no había reconocido a su criatura, ¿no? Y que por eso usted, guardamente, no lo nombró. Hagamos bien las cosas, se lo vuelvo a repetir. Honestidad e integridad como estilo de vida. Honestidad e integridad. Mire, sus relaciones con la prensa, sus relaciones con el empresariado, sus relaciones, en fin, diversas, se pueden solucionar y se pueden manejar perfectamente sin necesidad de atentar contra la ley. Por ejemplo, el caso de Willax es bien sencillo. Willax ha cometido una serie de hechos demostrables que podrían llegar a una sanción económica alta por parte del Ministerio de Transportes, o que podrían terminar incluso en el retiro de su licencia, sin necesidad de quitarle su canal. Ellos pueden seguir siendo productora, o pueden seguir en el cable, y no atente usted contra la libertad de expresión, porque usted estaría demostrando con la ley que esta gente impresentable ha realizado hechos que ahora están causando problemas, por ejemplo, en la vacunación. Ahora cuando uno va a los centros de vacunación y se anuncia que va a haber la vacuna de Sinopharm, que está demostrado que es una buena vacuna, pues la gente se retira de la vacunación y eso nos va a ocasionar un problema sanitario muy grave. Ya lo ocasionó antes de que usted ingresara al poder. Y todo por estos fascinerosos de Willax. Esos no merecen llamarse comunicadores. Bueno, honestidad e integridad. Solamente eso es lo que le pido, señor presidente. Sea coherente con sus promesas de campaña. Combate a la corrupción. ¿Ok? Esa fue una de las banderas por las cuales todos votamos. Combate a la corrupción. Y hay que colocar pues a personas profesionales en las diversas posiciones. Los hay. Y que den su examen, caramba. O sea, ¿por qué tienen que haber tantos personajes en puestos de confianza sin dar examen? Que den sus exámenes y que prueben que son capaces, por lo menos respecto al conocimiento, de poder hacer bien las cosas. Si no, señor presidente, no le auguro un buen futuro. No creo que se llegue a fin de año. Se lo van a intentar vacar antes de fin de año. Van a desgastarlo, porque tampoco van a irse por la vacancia tan rápido como cree su socio. No, ellos no van a irse por la vacancia tan rápido porque la población se levantaría. Van a empezarlo a desgastar y hacer que pierda credibilidad frente a sus electores, como ya está ocurriendo. Muchos de sus electores están decepcionados, al menos los que viven aquí en Lima. Los que votamos por usted, ese 30% que votó por usted en la ciudad de Lima, está decepcionándose. Y eso es un grave problema para quienes creímos en usted y quienes creemos que el Perú necesita un cambio.
por favor, reflexione. Ya le he estado enviando a su cuenta de Twitter videos de analistas para que usted los vea, de la prensa independiente, de esas personas que se jugaron por usted en la segunda vuelta, que defendieron su candidatura frente a la de Keiko Fujimori y que defendieron que no había fraude después que esa señora K estuvo tratando de ensuciar, digamos, las elecciones con sus denuncias de falso fraude. Todos estos periodistas, los de La Mula, los de IDL, los de Útero PE, ahora los que están metidos en Epicentro TV, los de Ojo Público, los del Búho, todos ellos son periodistas independientes. Los de La Encerrona, los de Diario de Curwen, son personas independientes que se han jugado de alguna manera por usted. Incluso algunos no creían mucho en usted, pero ya, era usted el clamor popular y bueno, no decidieron plegarse a la pancarta de Keiko Fujimori, del fraude. Defendieron que usted ganó, y ganó limpiamente como lo han reconocido los organismos internacionales. Y ahora son críticos, escúchelos, porque esta gente, la Certuesta, en fin, César Hildebrand, ¿no? Laura Grados, el señor Gorriti, de IDL, son personas decentes, que quieren lo mejor para el país. Escúchelos. No le digo yo que usted escuche a otros personajes de la televisión de la señal abierta. Ahí la única que se salva es Juliana Ausenford. El resto, la verdad, no son confiables. Pero otro grupo de profesionales son gente independiente, como Jackie Fox, por ejemplo, a quien sí yo conozco personalmente y sé que es una persona decente. Entonces, escuche a estas personas, escuche lo que le están diciendo a través de las diversas entrevistas. Escuche a Joana Peñaflor, que es una de las analistas, digamos, de las que hacen encuestas más decentes que hay entre todas las encuestadoras. Porque de las otras encuestadoras siempre he desconfiado, pero de la labor que ella ha hecho con Imacén, que lamentablemente no ha hecho encuestas en esta última etapa aquí en el Perú, son analistas independientes que utilizan métodos científicos para su trabajo y que hablan con integridad y con decencia. Escúchelos, por favor. Si no me quiere escuchar a mí, que soy un ciudadano más, escúchelos a ellos. Escúchelos a ellos. Usted tiene el poder ahora en estos momentos. Y tiene un poder muy grande. Pero como dice en esa película del Hombre Araña, todo gran poder implica una gran responsabilidad. Y hay que utilizar ese poder con mucha responsabilidad. Usted tiene ahora la decisión. Piense en su familia. Piense en sus hijos. ¿Qué ejemplo les está dando? Su señora es una persona decente. Todas las declaraciones que han hecho son declaraciones de una persona que de corazón me parece decente. No escuche a los que quieren agitar mire, las contradicciones, agudizar las contradicciones, se agudizan cuando uno está abajo, cuando uno está al otro lado, porque lo que uno quiere es acceder al poder. Pero cuando ya estás en el poder, ¿qué contradicciones vas a agudizar? Es ridículo, es infantil, señor presidente. Totalmente infantil agudizar las contradicciones en este momento. Usted está en el poder. Y usted lo que tiene es que ganarse el favor de la población. ¿Y eso cómo se hace? Con acciones reales y concretas. ¿Ok? Pero si los precios van a seguir subiendo, porque yo sé que hay empresarios que están manipulando los precios. Si los precios van a seguir subiendo, si la población eso lo va a ver en su olla, ¿qué va a pasar? Descontento. Y la población ya no lo va a apoyar. ¿Quiere usted perder a esa población que todavía le queda?
¿Quiere usted recobrar la confianza de aquellos que la están perdiendo ahora en estos momentos con estas decisiones que usted ha tomado? Saque a los corruptos, saque a los que tienen antecedentes judiciales, saque a aquellos que son extremistas, sáquelos de ahí y mantenga a las personas que son profesionales, que son decentes y que han hecho un buen trabajo, independientemente de su ideología. Ojo, independientemente de sus pasados ideológicos, incluso de algunas acciones. En tanto ya hayan cumplido con la ley, no hay ningún problema. Pero si son personas con problemas judiciales o que están comprometidos con la delincuencia, como un funcionario que ha entrado recientemente a uno de los ministerios, entonces esto no va a quitarle todo el prestigio que usted tenía ganado hasta el día 28 de julio, que dio su discurso, y que realmente fue esperanzador para muchos. Pero sus acciones del día 29, la verdad es que se traen abajo ese discurso. Retome el discurso, retome lo que dijo en su discurso, retome esa postura que fue esperanzadora para todos. Retome ese camino, por favor, señor presidente. Bueno, conmigo hasta una próxima vez. Y sé que pierdo mucho al hablar, porque, y probablemente mi familia también sufre un poco a ese respecto, pero prefiero ser honesto con usted, señor presidente, porque todos los peruanos tenemos que serlo con usted, para que usted mida sus acciones. Hasta la próxima.